Bienvenidos a un nuevo video de Cisco CCNA. Hoy vamos a continuar con el entrenamiento de DHCP versión 6. Empecemos. Recuerden que DHCP versión 6 con estado no requiere SLAAC, pero el DHCP versión 6 sin estado sí requiere el SLAAC. Recuerden que SLAAC es configuración de direcciones sin estado. Aunque más adelante se lo voy a mencionar, recuerden también que una red o un direccionamiento sin estado es prácticamente un direccionamiento que no guarda registro de las direcciones que se están asignando. Cuando un RA anuncia que se debe utilizar DHCP V6 o DHCP V6 con estado, ocurre lo siguiente. Lo primero que sucede es cuando el host envía un RS o una solicitud de router al router. El router responde, como pueden ver acá, con un RA. Con un RA, recuerden que un RA es un anuncio de router y lo que contiene el RA es lo que le va a indicar al host qué debe hacer para poder configurar una dirección IP versión 6. Ahora, lo que vemos acá es todas las solicitudes que normalmente se presentan entre el host y el servidor. O sea, solicitudes cliente-servidor, servidor-cliente. Lo primero es el paquete que envía el host al servidor, donde le solicita o hace una solicitud a todos los servidores de DHCP versión 6. El servidor de DHCP V6 responde con un anuncio de DHCP V6. Un anuncio que es de unidifusión, es decir, va dirigido únicamente al host. Luego el host responde con una solicitud de información. Le solicita al servidor información de configuración de DHCP versión 6, para luego el servidor sencillamente responderle a la solicitud que está realizando el host. Algo bastante sencillo en la que podemos notar cómo se presenta primero solicitudes que envía primero el host al router y que el router lo que normalmente le indica qué debe hacer, si debe buscar un servidor de DHCP versión 6 o sencillamente realizar la configuración de DHCP versión 6 con la configuración que ya lleva el paquete RA, que eso ya lo vimos en el video anterior, cuando vimos el DHCP versión 6 sin estado, donde se realiza la configuración de manera automática, sin necesidad de utilizar un servidor de DHCP versión 6. Los mensajes de DHCP versión 6 del servidor al cliente se envían a través del puerto UDP 546, mientras que los mensajes de cliente al servidor se envían a través del puerto UDP 547. Recuerda que si un RA, es decir, un anuncio de router, indica un método de DHCP versión 6 sin estado, el host deberá utilizar la información que lleva ese paquete para poder realizar la configuración de direccionamiento. Y también le debería indicar que se debe poner en contacto con un servidor de DHCP versión 6 para más información. Esta información, pues podemos decir que son informaciones de DNS, entre otras. Por ejemplo, PC1, que la tenemos acá, recibe un RA sin estado proveniente del router. Este paquete sencillamente lleva el prefijo de dirección IP, es decir, una GUA, y la longitud de dicho prefijo. Un indicador, como pueden ver acá, establecido en 1, que le indica al host que debe sencillamente utilizar un servicio de DHCP versión 6 sin estado. Es decir, obtener la dirección IP versión 6 a través del paquete o a través de la información que lleva el paquete RA. El indicador O, también establecido en 1, para indicarle al host que para buscar más información con respecto a direccionamiento debe consultarle a un servidor DHCP versión 6 sin estado. Y el valor de M, que tiene un valor predeterminado de 0. En este punto, el host envía una solicitud de DHCP o una solicitud de DHCP versión 6 sencillamente para buscar información adicional de un servidor de DHCP versión 6 sin estado. ¿Cómo podemos habilitar DHCP versión 6 sin estado en una interfaz? Si vamos acá a este router que tiene una configuración de DHCP versión 6, vamos a entrar a la interfaz, vamos a salir de acá. Vamos a llegar al modo privilegiado y vamos a colocar el comando show IPv6 interfaz faja Ethernet 0/0. Vean que la última línea está indicando que el host debe utilizar una configuración automática de direccionamiento IP versión 6. Es decir, tiene que utilizar una configuración de dirección sin estado. Vean que vamos a volver a la imagen anterior. Aquí en esta imagen podemos ver
que A tiene un indicador igual a 1. Este indicador A igual a 1 lo podemos observar en la configuración de este router. Vean que este router acá nos está indicando que solamente se debe utilizar la configuración que va en el paquete RA, es decir, que se debe utilizar una configuración automática de direccionamiento IP. Ya le había dicho anteriormente que cuando el router envía un RA, normalmente ese RA le indica al host qué debe hacer con ese paquete RA, es decir, a través de estos indicadores. Si este indicador es A igual a 1, O, por ejemplo, igual a 0 y M igual a 0, prácticamente le está indicando que use la configuración de direccionamiento que lleva el paquete RA. Eso es lo que realmente estamos viendo en la configuración de este router. Acá lo tenemos. ¿Sí? Solamente le está indicando esto. Ahora, vamos a entrar a la configuración de la interfaz y vamos a colocar lo siguiente: IPv6 nd other config. Simplemente vamos a salir. Aplicamos este comando y con este comando prácticamente lo que estamos haciendo es programando el paquete RA que el router le está enviando al host, pero ahora con el indicador O igual a 1. ¿Sí? Ahora, recuerden que ya les había dicho que cuando tenemos el O igual a 1 y el A igual a 1, prácticamente le estamos indicando al host, o el RA le está indicando al host, que debe utilizar una configuración de direccionamiento IP automática sin estado. Pero el indicador O igual a 1 le está indicando que si desea más información debe buscar un servidor de DHCP versión 6 sin estado. Ahora vamos a chequear nuevamente la interfaz. Show IPv6 interfaz Ethernet 0/0. Vean que acá le indica que el host debe hacer una configuración automática, pero más abajo le indica para más información de configuración o para otras configuraciones debe obtener información de un servidor de DHCP. De esta manera podemos configurar estos indicadores en un router, estos indicadores que tenemos acá, es decir, estableciendo A igual a 1 y, por ejemplo, O igual a 1, ¿eh? Sea como sea, es un servicio de DHCP versión 6 sin estado. Y recuerden que el servicio de DHCP versión 6 sin estado no guarda registro de las direcciones que se está asignando. Si queremos ahora regresar este indicador O igual a 0 o hacerlo igual a 0, sencillamente la configuración que acabamos de hacer en el router, vamos a buscarla por aquí, esta que tenemos acá, que la hicimos hace un momento, copy, sencillamente entramos a la configuración de la interfaz Ethernet 0/0 y sencillamente colocamos no y le colocamos ese comando y listo. El indicador O ya lo estaríamos estableciendo igual a 0. Ahora, caso contrario, si un host recibe un RA indicando un DHCP versión 6 con estado, esto sencillamente le está indicando al host que debe obtener toda la configuración de direccionamiento a través de un servidor de DHCP versión 6. Recuerden que el servicio de DHCP versión 6 con estado sí mantiene una lista de las direcciones que normalmente se está asignando, cosa que no lo hace el DHCP versión 6 sin estado. Vean que acá en este ejemplo el host recibe un paquete RA que contiene la siguiente información. Primero, contiene un prefijo de direccionamiento IP versión 6, es decir, que recibe una GUA y la longitud de dicho prefijo. También recibe el indicador A establecido en 0 y recibe el indicador O establecido en 0. El indicador A igual a 0 le indica al host que debe ponerse en contacto con un servidor de DHCP versión 6 para poder obtener la información de direccionamiento que necesita. El indicador O igual a 0 le está indicando prácticamente lo mismo, que debe ponerse en contacto con un servidor de DHCP versión 6 para poder obtener la configuración de direccionamiento IP versión 6. Y el indicador M igual a 1 le está prácticamente confirmando que debe sencillamente solamente utilizar un servidor de DHCP versión 6 con estado para poder obtener la configuración de direccionamiento automático. Después de esto, sencillamente el host envía un DHCP sencillamente buscando información de algún servidor de DHCP versión 6 para poder obtener la configuración automática de dirección. ¿Cómo podemos habilitar DHCP versión 6 con estado en una interfaz? Como vimos en la imagen anterior, para poder habilitar el DHCP versión 6 con estado en una interfaz, sencillamente tenemos que establecer el indicador M igual a 1. Al establecer el indicador M igual a 1, ya los indicadores A y O quedan establecidos en 0. Para esto sencillamente vamos nuevamente a ingresar a la interfaz del router. Vamos a salir acá, vamos a colocar interfaz Ethernet 0/0. Y sencillamente vamos a colocar IP versión 6 nd manager config. Recuerden que el comando anterior era
tenía sencillamente esta palabra iniciando, pero vean que este ahora tiene esta palabra al inicio. Ya con esto ya hemos habilitado esta información. Vamos a aplicar para mostrarle la información que tenía antes de establecer este comando. Vamos a colocar aquí no y vamos a colocar acá page. Ok, al hacer esto no, sencillamente vamos a poder verificar. Vamos a hacer un show IP versión 6 interfaz para Ethernet 0/0. Aquí podemos ver que está establecido el indicador, prácticamente el indicador A igual a 1, que le indica al host que solamente tiene que utilizar la configuración de direccionamiento que lleva el paquete RA. Bien, vamos a entrar nuevamente. Le quería mostrar esto. Configuración de terminal, interfaz Ethernet 0/0. Vamos a colocar ahora IPv6 ND Manager Config. Listo. Vamos ahora a salir. Ya con este comando hemos establecido el indicador M en 1. Vamos entonces a salir. Vamos a verificar show IPv6 interfaz Ethernet 0/0. Ahí está, ¿ve? Dice acá que el host debe usar un servidor de DHCP para poder obtener información de direccionamiento. Es decir, que con esto establecimos el indicador M en 1. Eso fue todo, amigos. Nos vemos en el próximo video donde estaremos configurando un servidor de DHCP versión 6. Chao.